106.5. Buenas tardes, sol de la tarde, lunes, inicio de semana laboral con un calor enorme. Don Oli, buenas tardes. Bueno, el calor es gratis, el frío es que hay que pagar. Espero que... Aquí el calor. Sí, el calor es gratis. Usted sabe el mensaje que le hemos dado, ¿verdad? Le pusimos a... Claro que sí. ¿A quién le pusimos? Además, yo que soy... Vengo el lunes. Se salvó la semana pasada porque estaba lejos. Busador. Atropelló innecesariamente a mi hermana y admirada mi hermana querida. Oye, lo que yo viví este fin de semana. No, doña Consuelo, usted estaba aquí. Estoy de bolo, pero déjame arreglar la... Quédese callada mejor, doña, para que no hunda más este hombre. Mira, tú sabes la experiencia que yo viví este fin de semana. ¿Qué pasó? Pedro tiene que haberlo vivido también. En Jarabacoa había neblina. Sí. Tiene sus días allá. Inundación. Pero eso es tan raro. Estamos entrando al verano. No, y sobre todo donde está la mansión Acosta. No es una zona para neblinas. Mira que ya aquí abajo. riéndose. Si estuviera allá arriba. Mira, usted ve, en el tema de Oli, doña Consuelo, para que lo retomemos. No, déjame Oli tranquilo. Yo quiero hablar de una experiencia que yo sé que a todos ustedes les va a parecer interesante. En Azua estaba lloviendo. Oli, deme un chancecito para expresar nuestra solidaridad con unos amigos y unos hermanos que murió el alcalde de Vallaguana, Héctor Delgado Valdés. Hermano de los hermanos Valdés. Sí, de los hermanos Delgado Valdés. De los generales. El general y el sí, de Pilberto, ex jefe de la Fuerza Aérea, y de Antonio. De Toño, y es diputado, Pilberto. No, Toño fue diputado, director del hospital de Herrera. Exacto. Gilberto fue jefe de la DNCD y de la Fuerza Aérea. También hay otros hermanos profesionales como Richard, Raquel, entre otros, y me excusan. Lamentable la muerte de este hombre lleno de vitalidad y un incansable trabajador como alcalde, político, el equipo de Mariotti en Monteplata y del presidente. ¿Y qué pasó? Murió en la madrugada. Sí, yo sé, pero algo... Riñón le falló. Riñón, pero fue un infarto realmente. Sí, los riñones al final son terribles. Un hombre de menos de 60 años. Parecía de más edad, pero tenía menos de 60 años. Bueno, muy alegre, un tipo en plena actividad política y como funcionario público. La verdad es que esto a una familia tan unida la ha golpeado de manera muy fuerte. Hace unos 2 años también murió. Tengo entendido que lo van a exponer hoy, aquí ya, en la tarde. Lo está expuesto, creo que todavía en el ayuntamiento de Vallaguana. Pero lo van a trasladar aquí a la capital. Al final de la tarde lo trasladarían aquí a la Blandino, en la avenida Abraham Lincoln, y el entierro sería mañana a las 12 del mediodía en la Máximo Gómez. Mira, también a Geomar, que ya atraparon, dicen, que los individuos que hicieron el secuestro, exacto. Lo cual, de doña parte Consuelo, nuestra nos alegra mucho. Claro. Sí, oye, pero dime. Usted está afirmando que ya están presos según da la versión de la policía. Y también están presos los que habían hecho el asalto de los muchachos de la casa del doctor. Van 8 Guerrero. Heredia. Sí. Y entonces no entendí lo de la fábula que plantea el director general de la policía, porque si esta gente está presa son una realidad, están ahí, están detenidos. Entonces, es lo que dice que no es una industria. Él dice que no son unos grupos organizados para una industria del secuestro express. Dice que raterismo de gente que sale. No, pero no es una realidad. Que son personas que salen a pescar. Que salen a pescar y encuentran. La razón es simple. Perdón, no son grupos como colombianos en algún momento, son mexicanos, que tienen estructuras de secuestro. Eso es lo que eso fue lo que él quiso. Yo lo entendí. Sí, pero una fábula no es. Sí, la razón es tan simple como que el Estado se ha ausentado de los grupos organizados. El Estado se ha ausentado de los barrios, de las zonas marginales, sobre todo en lo que tiene que ver con la política de seguridad. Es decir, a mí me dice un amigo: te pago si me encuentra. Veníamos de Santo Domingo Norte, como a eso de las 8 de la noche. Me dice, yo te pago si tuve una unidad policial por aquí. Hay Cuando entramos,
No, yo te digo, es decir, se ha reducido la patrullaje bastante. Y la policía ha expuesto en varias oportunidades que ellos demandan personal, recursos humanos, y cuando en estos días necesitaban, el anterior jefe habló de que necesitaban 600 y se presentaron 150, de los cuales había 60 que tenían fichas delictivas que no podían ser reclutados. Eso es un problema que nos manda necesariamente a revisar lo que estamos pero hay un déficit de patrullaje, presupuestando para contratar ese recurso humano y además para pagar. El año pasado, perdóname Pedro, el año pasado tú salías a la calle en la noche, 9, 10, 11, 12, 1 de la noche, y no había, tú no caminabas 2 o 3 minutos. Si tú entrabas a un barrio y salías de ese barrio y entrabas a otro, tú te encontrabas con una patrulla. Hay una explicación para eso. Hoy, aparte de las mixtas, no de la policía, tú veías la centella, tú te encontrabas con ellos. Mira, este fin de semana yo no vi una patrulla y tuve la noche entera en la calle. Eso es cierto, y no entiendo la razón ni el porqué de esa ausencia. También incide que los comandantes generales de fuerzas han ido gradualmente retirando el personal que tenían para la fuerza conjunta. Pero aparte de la conjunta, yo me refiero a la policía. Sí, pero estaba y se sentía. Y tú ibas y tú recorrías 5 kilómetros y en cada 5 kilómetros tú te encontrabas 3 militares combinados con policía apostados. Los comandantes generales gradualmente han ido retirando de las calles a sus militares y a sus oficiales. Pero durante las noches, Pedro, operaban las unidades de la policía, inclusive vehículos nuevos, y tú lo veías permanentemente. Tú no caminabas un barrio y salías de uno, tú te metías en el Quiqueya, salías para el Millón, y del Millón te acomodabas para Herrera, y tú caminando te encontrabas 4 y 5 unidades. Sal a la calle esta noche para que tú veas que no encuentras una. Aquí en la parte céntrica sí. Aquí tampoco. Donde yo te lo pago bastante caro si lo encuentras en los barrios humildes. Donde hay más delincuencia. Porque hay donde hay una mayor presencia y mayor actividad. Pero, ¿qué es parte, Pedro, de lo que fomenta, señores, el delito? La gente, y yo ahorita le decía, no sé si me dan 2 minutos para exponerle algo. Claro, hay un niño que está, una niña castigada por su padre con un bloque. Un asunto brutal. Yo quiero mencionar, no de la caverna, eso es algo, eso no es algo de tan lejos, eso es algo de mucho más cerca. Y aquí yo soy campesino y entonces tú tuviste tu blog en la caverna. Yo quiero contar brevemente, si me dan un minuto, como decía. Sí, claro. Esta historia, nosotros en donde crecimos, teníamos un vecino, él tenía varios hijos. Y él era brutal con los hijos, un buen hombre, un buen ciudadano, un tipo que cumplía todas sus reglas, pero era una persona brutal con sus hijos. Es decir, lo agredía de manera constante. Sí, cuando hacían algo que es normal que un niño haga, pero él entendía que lo estaba haciendo bien. Él entendía que estaba en lo correcto. O sea, darle esa pela que lo pelara la pierna y todo. Uno de sus hijos mató a un hijo suyo actuando con esa misma brutalidad. Es decir, que probablemente ese señor trae esa cultura de la violencia. Exacto, de la violencia, porque esta sociedad no necesita, doctor Fernández, esa constitución que dividió las cortes en 5 altas cortes. Lo que necesita es mecanismos para dirimir los conflictos simples en los barrios pequeños, es decir, entre vecinos, en las zonas humildes. Ese es el artículo de Lionel hoy. No, sí, exacto, lo que él se está refiriendo. Entonces, hoy Lionel escribe sobre la Constitución del 2010. Así es. Por eso que él le está respondiendo a la politóloga. Bueno, sí. Lionel le está respondiendo vamos a seguir. Pero lo que yo quiero decir es que ese señor entiende que él no está actuando con todo lo contrario. Y mucha gente quizá va a pensar, que piensa como él, mira, ya no dejan que uno corrija ni siquiera a sus hijos. Entonces, eso requiere otro tipo de intervención. Y ese tipo de intervención demanda más de un asistente social preparado que trabaje en la integración de la familia y en la reeducación de los padres sobre el trato a los hijos, que de un mecanismo de apresarlo, llevarlo quizá a una cárcel donde el tipo sale con mayor agresividad y peor formación, y la próxima vez evita que lo graben. Ya entendí. Mira, Oli, ese tema tiene muchas vertientes. Hay una cultura, hay una tradición
de que incluso a los muchachos hay que quemarle las manos al que roba. Sí. Y en estos días sometieron a una señora porque hizo eso con los hijos. Pero ahora una que le tiró agua caliente de Villa a la hija. Francisca y San Carlos, y eso uno lo veía. Escuchaba. O sea, uno que le tiró agua caliente a la hija. Agua caliente a una niña de 11 años. Sí. Ahora, tú sabes, aunque tú no eres sociólogo, desaprender en una persona de 50, 60 años, cuando me refiero a la parte final de tu exposición, de que en vez de apresarlo se le oriente, se le reeduque, ahí no es posible. No, por lo mismo que tú dices, que hay gente que entiende que lo está haciendo bien. Yo no digo que no lo incluso yo digo que hay que hacer un abordaje, porque eso es una cucaracha que está saliendo, sí, pero debajo hay miles. Correcto, pero es que hay que apresarlo. Debajo hay miles. Hay que apresarlo. Hay que apresarlo. De acuerdo. Entonces, mi pregunta es... Entonces, claro, estamos apresando, hay que tomar, perdón, un mensaje a la sociedad. Porque eso es como los de tránsito. Si tú aplicas lo mismo, se fue en rojo, se van a ir miles. No, tú tienes que ir aprendiendo, ir orientando, ir educando, pero tienes que apresar necesariamente, porque ese no se va a corregir, probablemente el hijo de ese tampoco, y quizás en 20 años, 30, comenzando ahora, tengamos una generación que no golpee, porque lo que tú dices es cierto, él entiende que lo está haciendo bien. Yo vi una serie de discusiones en Twitter que decía un señor, no, a mí me crearon con un peñón, que me dieron, que me hincaron en el guayo, que me hicieron, yo soy perfecto, yo soy un ciudadano. Y una psicóloga le respondía, aislados. No, usted tiene una serie de negaciones. Usted tiene una serie de... Usted enfermo, medianamente enfermo. Tiene una serie de distorsiones que no han salido en usted, en otros salen. Entonces, es verdad, porque uno reproduce, otros contienen por educación, pero no se saben cuándo salen. Ahora, ya hay leyes para eso, hay que condenar, ir reeducando, y ahí podemos caer más tarde en la discusión de Masalles y Ministerio de Educación. Sí. Y que hay que educar, y el Estado tiene que ser responsable, educando sin importar, sin sesgo. Es que el Estado no está educando, ese método no está educando. Si profundizamos, el método es simplemente meterlo preso. Claro, usted no está educando. Todo lo contrario. Claro, no, yo lo digo que hay que hacer hay una enseñanza al hecho punible. Hay una enseñanza colectiva. Todo lo contrario. Probablemente esa gente se quedó sin desayuno y se deshace el hogar, porque donde ocurre eso en la más extrema pobreza. Entonces, bueno, ese es otro tema. Por eso es que eso necesita un abordaje que no solo sea, yo no he dicho, perdóname, que no solo sea, incluye ese, tiene que incluirlo. Yo nunca lo he quitado. Es que yo no, y se repite el acontecimiento. ¿Y quién negó la sanción? Yo no la negué. Lo que dije es que eso tiene que tener otro abordaje. Sin detenerlo. Otro abordaje, todo lo contrario. Y lo que dicen que él no va a aprender, se aprende. Porque, como decimos, aquí podemos manejar mal, pero cuando salimos de aquí manejamos correctamente. ¿Con la sanción? Sin la sanción, $500 precisamente, y el apresamiento. Pero eso por eso hay que pero alguien te lo dice antes de caer preso, porque yo no caí preso para conducir en Miami cuando voy. Alguien te lo dice. Entonces, debe haber alguien que te diga, mira, lo que debe hacer es esto, no puede golpear al niño. ¿Tú crees que hay ignorancia? Ahora, si lo golpea, tú sabes que va a pagar. Ahora, yo te pregunto una cosa, ¿y por qué hay padres que no golpean así? Si hay padres que golpean así, padres, okay. ¿Por qué hay padres que no golpean así? Y también son exitosos. Y son, no mucho más exitosos. Espérate, y son de la misma condición social, sí, y pobre y campesino. En tu casa a ti te ponían a mí no. Y tú eras vecino de ese que le ponía, que le hacía todas esas barbaridades. Y nosotros, por ejemplo. Entonces, ¿por qué en tu casa no se hacía? Hay distorsiones en la persona que son propias de la persona. Yo estoy convencido que ese hogar. Tú me vas a decir a mí que él no sabe lo que está bien y lo que está mal. No me digas él lo hace. Él que está bien. Él podía no saber lo que estaba bien. ¿Usted cree que hacerle esa brutalidad a los hijos es estar bien? Porque una cosa es tú darle un correazo, un chancletazo. Hay un elemento a una brutalidad. Sí. Esa brutalidad es un odio que tiene ese señor. Frustración, desahogando. Buena la que sea, pero tienen que meterlo preso porque va a matar a un hijo de él. Hace 20 años. Y él es que está educando a sus hijos a hacer así. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Yo te lo digo porque nosotros, ese tipo de escenas se dan
mucho en los campos, en los parajes rurales y en los barrios, donde los niveles de educación son muy bajos. Nosotros, a mí me pusieron mi guayo. Claro. ¿Y tu blon en la cabeza? No, blon no. Blon no. No, pero sí me hincaban en un guayo. Diablo, ni así. Ni así no, de verdad. Ni aún así. Yo no puedo replicar. Porque en ese entonces no teníamos los códigos, las leyes. Te enseñó que no, que eso no era. Ahora es imperdonable. Ahora él lo puede hacer. O sea, ¿cómo, con qué alma yo doña Consuelo, a Cristal Marí? Yo me muero primero. Claro. Porque hay otros métodos. Ahora, y además los niveles de formación. ¿Tú sabes dónde está la educación? Él le está transmitiendo eso a sus propios hijos. Exacto. Y la educación está ahí. A propósito que tú dijiste, yo si no me muero antes sigan de agredirla. Claro. En algunas ocasiones, en muchos casos decía, no, yo prefiero matarlo yo a que sea ladrón. Así es. Sí. O que salga... La señora de la pela, del muchacho que se robó el teléfono y al final le sacó el teléfono, se lo sacó. Señores, ahora, hay un problema, Oli, que sí es importante que lo tengamos presente. En nuestra sociedad, una parte importante de nuestros muchachos están siendo criados por personas que no están en capacidad de entender lo que está pasando en la sociedad, ni contrarrestar la embestida de los recursos tecnológicos, de la demanda de la sociedad, de las malas cosas que están pasando en la sociedad, la influencia de la sociedad en los muchachos en cierta edad. Yo acabo de oír un testimonio hace un momentico aquí de una empleada aquí que un niño de 10 Señores, años, porque la sociedad está, los muchachos nuestros están sometidos a una tensión y a un bombardeo por todos los medios, doña Consuelo, por todos los medios. Los procesos de socialización, que son los de educación, antiguamente era el hogar y la casa. Ahora, y dice eso, lo dice, ahora el hogar, la escuela la escuela, el hogar y la escuela, el hogar y la escuela. Exacto. Ahora son los medios de comunicación. Claro. El proceso de socialización más violento que tienen los muchachos a través de los medios de comunicación. Eso fue lo que hizo la pastoral de la iglesia. La música. Por cierto, que yo lo utilicé en mi tesis de grado. La pastoral de la iglesia sobre los medios de comunicación, uno de los mejores documentos que existen sobre sobre la influencia de los medios de comunicación ya definitiva en la educación de los muchachos, en el proceso de socialización y de educación. Tú puedes enseñarle en tu casa y salen por ahí, coño, y meten droga. Aunque tú en tu casa le digas que no. En breve, Ángela Costa nos hablará ampliamente de la salida de doña Celia. Doña Celia de Peñaguaba dejó el PRD y se fue para el PRM con su marido. Esa muchacha no tiene nada que ver con esto, no tiene nada.